Valora Radio presenta un programa especial para ti. Una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar su gracia. Aquí está, Valora Radio. Cruzadas Radio, Cruzadas Radio, programa hecho de matrimonios para matrimonios. Cruzadas Radio, Cruzadas Radio. Muy buenas noches, familia de Valora Radio, familia de Cruzadas Matrimoniales. Bueno, no solo Guadalajara, más bien todas las comunidades de Cruzadas Matrimoniales que hay en las distintas ciudades en las que estamos. Y bueno, es un placer saludarles en esta noche, como cada viernes, compartiendo nuevamente este programa Cruzadas Radio, un programa hecho de matrimonios para matrimonios. Y bueno, los saluda su amiga Adriana Guerra, hoy en ausencia de mi esposo, que bueno, está trabajando. Les saludamos con mucho cariño, en nombre de él les manda un saludo. Y bueno, el día de hoy, de verdad muy contenta, muy agradecida con Dios por poder compartir nuevamente con ustedes. Les recordamos rápidamente lo importante de sus comentarios, de que se pongan en contacto con nosotros, de que nos digan sus nombres, desde dónde nos escuchan, a quién le mandan saludos, o si quieren que pidamos por ustedes, que los incluyamos en el banco de oración. Ustedes saben que, pues bueno, ahí están las redes dispuestas para lo que ustedes gusten compartir. Recordarles también, importante, las plataformas donde ustedes nos pueden escuchar, donde pueden seguir esas transmisiones. Recuerden que estos programas se quedan grabados en la web y entonces podemos compartirlos para así llegar a más personas. La manera en la que ustedes pueden ver el contenido de Valora, pues que tiene programación desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, pues es en el Facebook de Valora Radio. También tenemos el Spotify, donde hay algunos programas que están ahí grabados. Es Valora el Podcast. También estamos en YouTube. Ustedes buscan Lupita Venegas, Valora Radio. Ahí están también muchos de los programas. Y a través de la web, www.valora.org. Y también por ahí TuneIn. Y bueno, Cruzadas Matrimoniales, ustedes saben que todo el contenido de Cruzadas lo pueden seguir también a través de la página, la principal que tenemos, que es Cruzadas Matrimoniales Guadalajara. Y bueno, hay comunidades que ya tienen sus propias páginas, como Cruzadas Matrimoniales del Mante y algunas otras comunidades. Y bueno, pues les repito, para mí es un honor, un gusto poder compartir con ustedes este programa. Y bueno, el día de hoy en la iglesia estamos celebrando una fiesta, en la iglesia especialmente aquí en México. Estamos celebrando una fiesta muy importante, que es la fiesta de la Santa Cruz, y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de eso, y aparte, pues tenemos unos invitados que también van a compartir su testimonio con nosotros. Ellos son dos cruzados, pues parece, ¿cómo se llama? Pareciera como repetitivo y demás, pero es que creo que en algún programa lo comentamos, a una compañera de aquí de Cruzadas Matrimoniales le hicieron un comentario, un sacerdote una vez, porque cuando los cruzados los ve servir y los ve trabajar, el sacerdote decía, no hay cruzado que sirva forzado. Entonces, pues igual estos cruzados alegres, entregados, bueno, tienen esa alegría, ese carisma, que lo comparten, que lo contagian, y repito, bien entregados, bien chambeadores. Y algo que como muchos matrimonios les admiramos es que, a pesar de que ellos no están aquí en Guadalajara, a pesar de que ellos conocen Cruzadas y llegan y viven una renovación, viven las Cruzadas, pues bueno, siempre han estado activos, y ya en un ratito más nos platicarán el proyecto en el que están trabajando ya. Y bueno, ellos son Rocío y Lupe y Rocío, de allá de la comunidad de Silao. Chicos, muy buenas noches, ¿cómo están?
Buenas noches, muy contentos. Gracias por la invitación, muy contentos, de verdad. Buenas noches, Adi. Pues como dice mi esposa, muy contentos de estar aquí contigo y con Rafita, aunque hoy no esté, y muy bendecidos por Dios. Gracias, muchachos, gracias por aceptar la invitación al programa, de verdad, su testimonio, su alegría, su entrega, su trabajo, la verdad es que nos alientan, nos comprometen, felicidades por eso, y repito, gracias por estar aquí con nosotros y por poder compartir esta noche este programa. Y bueno, para empezar, como les decía, el día de hoy en la iglesia, aquí en México, porque a nivel mundial, en la Iglesia Universal, la fiesta de la Santa Cruz, bueno, antes, un poquito haciendo historia, antes había dos fechas en las que se celebraba la Santa Cruz, el día 3 de mayo y el día 14 de septiembre. El 3 de mayo se celebra porque es el día en que Santa Elena de la Cruz encuentra la cruz de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén en el año 320, y la fecha del 14 de septiembre es porque es el día siguiente en que la Basílica del Santo Sepulcro fue consagrada. Entonces, en la Iglesia Universal el tiempo de Pascua es muy importante, y entonces quien tiene que figurar es Jesús resucitado, y a partir del Concilio Vaticano II se quita la fiesta del 3 de mayo y se deja solo la del 14 de septiembre. Pero en México esta fiesta está tan arraigada y es de una tradición muy bonita, en especial en el sector de la construcción, que bueno, los obispos pidieron al Vaticano que se pudiera conservar esta fiesta, y solo en México el Día de la Santa Cruz se celebra el día de hoy, 3 de mayo, y esa es la razón, pues que se celebra el día en que Santa Elena de la Cruz encuentra la cruz de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Y bueno, la cruz, pues en la palabra de Dios, en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, pues nos dice que la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, más para los que se salvan, y para nosotros es fuerza. Para el judío fue escándalo, y para nosotros los cristianos, pues la cruz es la salvación, ¿no? Gracias al sacrificio de Cristo, pues bueno, es que hemos sido redimidos, hemos sido salvados, y cuando Jesús estuvo entre nosotros, Él fue muy claro y nos dijo, ¿no? El que quiere seguirme, que tome su cruz de cada día y me siga. Y cuando nos dijo que tomemos esa cruz y que lo sigamos, pues es justo eso, ¿no? Todo lo que nos sucede día a día, tanto lo bueno como las cosas difíciles, como los momentos de prueba, los momentos de sufrimientos, esa es nuestra cruz. A veces se malentiende el tema de que es tu cruz y que tienes que aguantar y en especial en el matrimonio, es algo que ha hecho mucho daño a la idea o al pensamiento que se tiene del matrimonio, de que uno tiene que aguantar, tiene que soportar, no se trata de eso, pero sí a la cruz. Me gusta mucho la imagen de la película de la Pasión, donde cuando Cristo va hacia el Calvario ya y se le entrega la cruz, Él la abraza y la besa, ¿no? Y así nosotros, lo que vivimos en cada día, eso es lo que Cristo quiere, que tomemos nuestra cruz de cada día, que la abracemos y lo sigamos, ¿no? Que sigamos adelante. Rocío, Lupe, como todos, yo creo, ustedes han tenido esos momentos donde han tenido que cargar, donde han tenido que abrazar esa cruz, y nos gustaría un poquito que nos compartieran cómo han vivido esos momentos, cuáles han sido esas cruces que ustedes han tenido, que se les han presentado y que han tenido que llevar, y cómo le han hecho. Bueno, Adi, mira, te comentamos, nosotros tenemos 33 años de casados. De esos 33 años de casados, yo creo que cometimos un error muy grande. Ese error es haber estado alejados de Dios. Yo creo fácilmente de esos 33 años de casados, yo creo 20 años estuvimos alejados de Dios. Entonces, eso nos lleva a cometer muchos errores en nuestro matrimonio,
Y esos errores, al estar alejados de Dios, pues se magnifican, porque si no tienes a Dios, pues te falta todo. Y cualquier error que cometes te va haciendo tropezar y no saber cómo levantarte. Y pues ahora, después de conocer a Dios, después de conocer un bendito sacerdote que Dios nos envió a nuestras vidas, que ahora ya en gloria esté, el Padre Paco, lo conocimos, mi esposo se incorporó a la iglesia, empezó a acudir a misa, tenemos, pues gracias a Dios, a ese bendito carisma, a ese Espíritu Santo que proyectaba este sacerdote. Yo ya participaba, pero mi esposo al conocerlo dijo, finalmente conozco a una persona que actúa como dice la palabra de Dios. O sea, a través de este sacerdote nos fuimos incorporando. Y de una manera personal, pues ya teníamos un crecimiento en nuestra parroquia, gracias a este sacerdote, y nos incorporamos a un grupo de querigma. Pero fue un inicio personal, o sea, un proceso personal de ir conociendo a Dios, de irnos formando, de irnos enamorando, de irnos contagiando de ese carisma que tenía ese sacerdote y de irnos incorporando a lo que es verdaderamente la iglesia, ya no ser católico nada más así porque nos inculcaban nuestros padres, sino ya con un pleno conocimiento ir aprendiendo lo que es Dios. En lo personal, lo primero yo que aprendí fue que Dios me ama, y no solo lo aprendí, sino comencé a sentir el inmenso amor que Dios me tiene. Entonces, obvio, al saberme amada, comenzó a haber cambios en mí y comenzó a haber cambios en nuestro matrimonio. Pero al conocer Cruzadas, este proceso ya no fue en lo personal nada más, sino ya fue como matrimonio, ya fue ya unido, ya el incorporado, ya cuando él nunca quería saber de ningún movimiento, él no quería saber, yo le decía, amor, vamos, y él decía que no, y que no, y que no. Entonces, el movimiento familiar cristiano, incluso ahí iniciamos, pero él decía que no, que ahí no se encontraban las parejas, que ahí se desencontraban, pero era el poco conocimiento que teníamos. Al conocer Cruzadas, pues Dios nos abrazó más fuerte, más bien sentimos ese abrazo más fuerte y ese amor más grande de Dios. Y estas cruces de las que tú hablas, pues se manifiestan día a día, es el caminar diario. Pero sí, algo que nos acaba de suceder hace poquito, haciendo memoria, si esto nos hubiera sucedido, Dios tiene sus planes y son perfectos, pero si esto nos hubiera sucedido, no sé, hace 5, 6, 7 años, no nos hubiéramos levantado. Yo esa cruz no la hubiese tomado, esa cruz yo la hubiese rechazado, hubiese sido reclamo, o sea, como yo actuaba, como yo me demostraba, pues como yo me mostraba, sobre todo ante mi esposo y ante mis hijos. Esta cruz no la hubiera abrazado, y mucho menos hubiese estado en confianza como ahora me siento. Ahorita que te platiquemos un poquito, desde ese primer momento yo comencé a usar esta playera, porque no solo al ponérmela, sino al verme en el espejo, me recordaba ese confía, no estás solo, no están solos, confía, yo estoy contigo. Qué gran bendición tener conocer un sacerdote como el que les tocó conocer a ustedes. Todos los sacerdotes, un paréntesis, somos humanos, ellos son humanos, y habrá sacerdotes que a lo mejor de repente los agarramos como todo ser humano en sus 5 minutos, pero qué bendición y qué bonito contar con estos sacerdotes, y por eso también el compromiso que tenemos como iglesia de orar por ellos y de orar por las vocaciones, porque muchas veces es el medio que Dios utiliza para, como con Lupe, ¿no?, acercarlo y de alguna manera ese testimonio que ellos dan, esa entrega, ese amor por su iglesia, que nos llevan a
acercarnos a Dios, ¿no? Y ahorita que hablabas acerca de esto que les tocó vivir, que ahorita nos platicarán, y que como tú bien dices, yo creo que muchos cruzados hemos llegado a pensar eso, ¿no? En algún momento, si esto que estoy viviendo, esta cruz que hoy me toca cargar, esto lo hubiéramos vivido hace unos años, sabrá Dios cuál hubiese sido el desenlace, ¿no? Porque a lo mejor muchos no, como dices tú, éramos católicos de nombre, de domingo, católicos domingueros, católicos de cumplir con el precepto, pero no de haber tenido un encuentro real con nuestro Señor, de un encuentro real con Dios. Y cuando hemos vivido esta experiencia y cuando Dios ha ido trabajando en nosotros, cuando Dios ha ido transformando nuestros corazones, cuando Dios nos ha ido seduciendo a través de su palabra, yo le digo a mi marido, tengo esa hambre, esa necesidad, o sea, no paro de repente de querer seguir conociendo, de querer seguir descubriendo todo lo que Dios nuestro Señor nos dejó, de toda la riqueza que tiene la iglesia y de cómo la iglesia como madre y como maestra nos forma. Y esa hambre, lo que dice San Agustín, ¿no? De me creaste, Señor, sin ti, mi espíritu estará inquieto hasta que descanse en ti. Esa hambre y esa necesidad de estar cerca de Él, de conocerle más, de llenarnos de Él. Y que bueno, que ese es un proceso. Y yo le decía a mi marido, o sea, me emociona, me dan ganas, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir estudiando, pero al mismo tiempo, qué gran compromiso, ¿no? Entre más uno conoce, y dices, híjole, antes cuando estaba en la ignorancia como que tenía justificación, hoy ya no, hoy tenemos un compromiso muy grande, pero al mismo tiempo te das cuenta, ese compromiso lleva al mismo tiempo muchos regalos muy bonitos, ¿no? Poder vivir estos momentos que lejos de hacernos renegar, que lejos de muchas veces preguntar por qué yo, por qué a mí, hoy creo que muchos hemos logrado cambiar el pensamiento y decir, pues bueno, Señor, lo que tú quieras, ¿no? Y me lleva esto a recordar el momento de la oración en el huerto de Getsemaní, donde Jesús también dijo, o sea, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y él fue el mayor ejemplo, ¿no? Por eso el hecho de subirse a la cruz, de entregar su vida ahí, de cumplir la voluntad del Padre, pues es el mayor ejemplo que nosotros tenemos, ¿no? Y si el Hijo de Dios no fue eximido del dolor y de la muerte que tuvo en la cruz, pues ¿quiénes somos nosotros para decir por qué yo, por qué a mí, ¿no? Y creo que muchas veces en esas cruces del día a día vivimos cosas muy fuertes y vivimos situaciones muy fuertes, pero cuando te das cuenta, como tú decías, que confiando, que estando en las manos de Dios, más allá de que sea algo malo para nosotros, muchas veces es nuestra fortaleza, es lo que te ayuda a crecer, como dicen, lo que no te mata te hace más fuerte, o sea, lo que no nos ha logrado derrumbar nos hace más fuertes, dices, gracias Dios, ¿no? Sí, realmente, pues realmente así sucedió, Adri, mira, yo tengo artritis reumatoide, ya tengo más de 10 años con ese diagnóstico y he sido valorada y revisada por el reumatólogo, y cualquier cosita que aparece por ahí pues me canaliza con otro médico. En mi visita con él en enero, observó en mis estudios de laboratorio que mis leucocitos estaban muy, muy bajos. Yo sé que ese es parte de mi procedimiento, pues es parte de mi enfermedad. Ahí se demuestra en los estudios la baja de leucocitos, pero en esa ocasión ahora sé que ya se considera leucocitos bajos cuando son 5,000, y en esa ocasión mis estudios demostraban que yo tenía 2,700. Entonces el médico se alertó muchísimo, incluso recuerdo que me acariciaba así el pelo y me tocaba y luego se veía las manos. Él, no sé, como que sentía que si me tocaba se venía el pelo en sus manos. Vi su preocupación, pero no me dijo claramente qué era. Pero sí escuché que le dijo al médico
que son médicos que aún están aprendiendo, que aún no se titulan. Entonces le dijo a su compañero, a su colega, que sí sabía que era leucopenia. Entonces él dijo que no, y le dijo, pues investígalo. Y me mandó a hacer muchísimos estudios, comenzó un peregrinar de verdad largo, pero no me dijo qué era, ni me explicó qué era leucopenia. En el regreso a casa, yo estuve investigando qué era, y era precisamente que los leucocitos tan bajos que podía provocar una leucemia. Entonces, que el estudio que se tenía que hacer era incluso en la médula espinal. Y obvio, pues fue el susto, fue pues esa tristeza, en ese momento fue tristeza, pero luego también el primer ataque de desánimo, porque mi esposo normalmente me acompaña a las citas médicas, según su tiempo, pero normalmente me acompaña. Pero es muy respetuoso, o sea, como ahí dice, desde pandemia, solo el paciente, entonces él se queda fuera. Y yo entré y salí sola, pero con esa preocupación de que era leucopenia, y salgo y él me dice, algo había con un tránsito, que había que moverse, entonces él estaba preocupado que se tenía que mover del lugar, y no fue eso que yo esperaba, lo de siempre, cómo te fue, qué te dijeron, etcétera. Entonces, como no me lo dijo en ese momento, fue el desánimo, en ese primer momento fue el desánimo, pero también no se lo compartí, yo me lo guardé hasta el siguiente día, ya investigando qué era, si podía ser leucemia, yo me lo guardé. Al siguiente día tuve que regresar a la clínica para agendar los estudios que el médico me había indicado. Pero hablo de este primer desánimo, o sea, ese momento a través de la enfermedad, que Dios me estaba pidiendo abrazar mi cruz, pero también al mismo tiempo mi fragilidad humana, fue desánimo. ¿Por qué? Porque mi esposo no me preguntó en ese momento. O sea, cuando ya hemos avanzado en eso, o sea, en comunicación, en aceptarnos, o sea, aceptarnos como somos, el no exigirnos, el bajarle yo a las expectativas que yo siempre exigí y las puse muy altas. Entonces, aunque ya hemos vivido ese proceso, en ese primer momento fue desánimo y no se lo compartí. Esperaba que él me dijera, y como ya nos venimos en otro diálogo, en otra conversación, ya no lo compartí hasta el siguiente día. Le pude decir que me estaban enviando a hacer estudios y que me habían mandado con la hematóloga. Y el proceso fue muy rápido. Tuve ya mi cita con la hematóloga en 15 días. Pero cuando ya le pude compartir a mi esposo eso que yo sentía, esa angustia primera de que podía ser leucemia, entonces ya mi cruz la compartí con mi esposo, o sea, de haberla cargado yo sola, e incluso en ese momento ni siquiera momentáneo con Dios, o sea, sino hasta después. Primero fue preocupación, y sí, y qué va a pasar con el medicamento, y sí, o sea, fue cuestionarme muchas cosas. Cuando ya lo pude compartir con mi esposo, obvio ya Dios ya nos estaba preparando. Dios ya nos estaba preparando, Dios ya nos estaba abrazando, Dios ya nos estaba acompañando, y comenzamos un proceso de oración. Aquí ahorita que mi esposo te comparto un poquito cómo lo vivió él. Pues sí, Adi, de momento, pues sí, sientes miedo, o sea, pensar que pues leucemia, lo que viene a la cabeza es cáncer, o sea, y la palabra cáncer, por muy avanzada que esté la ciencia, pues te entra temor, más que, por ejemplo, en mi familia, mi mamá en paz descanse murió de cáncer, y mi abuelita materna también, o sea, y me acuerdo que en ese tiempo que murió mi mamá, pues fue en los días que murió el Tigre Azcárraga, y me decía el doctor a forma de consuelo, dice, pues no te sientas mal, hiciste todo lo que pudiste, me decía, imagínate el Tigre Azcárraga, ¿tú crees que no tenía el dinero, los millones para usarlos para salvar su vida y no pudo? Ya cuando Dios decide ya, pues es inútil, dice,
tú hiciste todo lo que pudiste, me decía el doctor, y pues todo eso me venía a la mente, pero ahora la diferencia es que ya habíamos encontrado a Dios, y aunque de momento pues sí me asusté, o sea, yo sabía que tenemos un Dios todopoderoso y que todo lo puede, y que Él es el que dice la última palabra, o sea, porque pueden los doctores decir lo que sea, pero Él es al final quien decide. Entonces, pues entre los amigos y conocidos, pues les platicamos, les empezamos a pedir oración, y pues una respuesta muy grande de los amigos matrimonios de aquí de Silao que les comentamos, inmediatamente se pusieron en oración por la salud de Rocío. Luego estuvo por aquí Mayrita y Gabriel y Adán y Ere y Emma y Alex, y también hubo oportunidad de platicarles, y pues ellos nos aconsejaron que nos adhiriéramos a Cruzadas Orando, y pidiéramos la oración de todos nuestros hermanos cruzados que para eso estaban, y para apoyarnos, y pues gracias a Dios así fue, o sea, se pidió el apoyo de todos ustedes, y pues todos con ese gran corazón que les caracteriza de ser grandes servidores de Dios, pues inmediatamente la respuesta de todos los cruzados, la tuya, me acuerdo muy bien, gracias. o sea, y de todos, pues, no doy nombres porque se me va a olvidar alguno. Sí, nada más que sí quisiera compartirte que cuando ya me sentí abrazada por Dios, nuevamente volví a sentir ese amor. Yo, ese momento en la clínica salí llorando, pero como teníamos trabajo por realizar, en la parroquia se iba a realizar un retiro para matrimonios, que incluso son los miembros que vinieron, que son Gabriel y Mayrita, las parejas que ya te dijo mi esposo. Entonces, salí de la clínica y lloré, sí lloré. Cuando se lo compartí a mi esposo también, pero inmediatamente yo esta frase la hice mía, dice, confía, o sea, confía conmigo está, yo te amo, o sea, nada te puede pasar, aunque la palabra es muy grande, cáncer, leucemia. Yo en ese momento me consagré otra vez a Dios. Le dije, mira, lo que tú quieras. Si tú decides poner en mi vida permites esta prueba y permites que en mi vida el diagnóstico sea leucemia, lo acepto. Nada más dame la fortaleza y dame las armas necesarias para salir adelante, para afrontarlo. Ponme los medios. Y luego ya acudía a la hora santa o acudía a su presencia en la Eucaristía, y obviamente otra vez mi petición siempre fue esa. Cuando lo compartí con Mayrita, aún no le decía a mis hijos, y Mayrita me dijo, ¿y por qué no les has dicho a tus hijos? Digo, es que yo confío en que no va a ser. Dice, pues sea o no sea, te estás perdiendo de la bendición que puedes recibir de tus hijos a través de la oración. Entonces yo te invito, yo le agradezco tanto estas palabras, porque fue nuevamente fortaleza, fue nuevamente ese confía, o sea, yo decía, ¿para qué les hago pasar a mis hijos este proceso si posiblemente no va a ser? Entonces dijo, pero te estás perdiendo de una bendición. Pude hacerlo, se los compartí a mis hijos, obvio, son 3 ya adultos, los 3 obvio reaccionan de manera diferente. El mayor, papá, mamá, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitan que hagamos? El pequeño también nos dijo, ¿qué necesitas en este momento, hijo? Y mis palabras para los 3 fue, acompáñanos en oración.
esta cruz, como el proceso que les dice mi marido, que no siempre estuvimos cerca de Dios porque no lo conocíamos, porque no sentíamos su amor, porque no lo buscábamos. También, obvio, la repercusión fue en nuestros hijos. El ver que sus papás estaban alejados de Dios, pues obvio, ellos también ahorita están en su proceso. Es lento y ese es ahora mi plegaria, mi oración. Dios tiene sus momentos y tiene sus tiempos, pero en ese momento, lo que nunca habíamos hecho, por ejemplo, en esta Semana Santa, se los compartí antes de Semana Santa, cuando nosotros conocíamos el diagnóstico desde febrero. Entonces, durante un mes fue nosotros solos, pero ya con ellos pudimos hacer un Vía Crucis juntos. Eso es un regalo, o sea, dentro de esta gran prueba, de esta gran tribulación, el hacer oración juntos, justo en Semana Santa, eso fue un regalo de Dios. Y eso fue para mí otra vez nuevamente, es que confía. El sacerdote amigo, él nos invitaba mucho a leer la Biblia y tengo mala memoria para recordar las citas, pero hay unas que no se me olvidan porque las hice mías. Es Mateo 11:28. Vengan a mí los que están cansados y agobiados por la carga. Entonces, nuevamente yo acudía, yo confío en ti, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que si el diagnóstico es positivo, tú estás conmigo, y si no es, pero también en confesión, le dije al sacerdote, hoy estoy frágil, hoy vengo frágil, Padre, hoy necesito estar más cerca de Dios, porque hoy me siento frágil, porque justamente en la mañana había ido a consulta. Solo cuando salía de consulta me llegaba la tribulación, me llegaba el miedo, pero como había mucho trabajo por hacer, ya se me olvidaba. O sea, nos consagramos en trabajo, se lo entregamos a Dios, ofrecimos el cansancio de preparar, ayudar en los preparativos de un retiro, donde afortunadamente llegaron, ¿cuántos matrimonios somos? 110. Como 100, ¡Wow! más de 100 matrimonios. Entonces yo decía, esta es una prueba, o sea, esta es una prueba. Dios, Ani y Alejandro, nuestros coordinadores en la renovación, siempre nos decían eso. Si trabajas para Dios, prepárate para la prueba. Pero hasta este momento yo no había entendido esas palabras, de verdad, porque en nuestro matrimonio nos amamos mucho. Y ahora con esta tribulación, pues nos demostramos más amor. Mi marido decía, no te preocupes, todo va a estar bien. Y esas palabras, pues eran, aparte de abrazos físicos, eran abrazos para el alma. Cuando ya lo pude compartir con los compañeros matrimonios, inmediatamente me dijeron, no te preocupes, estás en nuestras oraciones. Y siempre lo ofrecí. Fue algo que le aprendí a mi madre, ofrecer lo que yo estaba sintiendo, pero de verdad, pocas veces fueron las que yo estuve angustiada o con miedo, porque había mucho trabajo por hacer. Aparte que nos invitaron, surgió en este momento también una invitación a otra parroquia de participar en prematrimoniales. Entonces nos incorporamos, dije, es momento de que nos han invitado y hemos dicho que no, y ahora es momento. Dios mío, te lo entrego, te lo consagro, tú sabes a dónde nos quieres llevar. Entonces, ese inmenso amor de Dios nos mantuvo ocupados en hacer sus cosas, y también el saber, el estar confiada de que si hacía yo sus cosas, Él se iba a encargar de las nuestras, Él se iba a encargar de las mías. Cuando lo pude compartir con mis hermanas, una de ellas lloraba mucho y me dice, maestra, soy maestra, y así me dice ella de mucho cariño, maestra, lloraba y me abrazaba, maestra, ¿por qué tú? ¿Por qué tú? O sea, lloraba con mucha angustia, ¿por qué tú? No puede ser que tú. Y yo solo recuerdo que le dije, ¿y por qué no? ¿Y por qué yo no? Es que tú andas ahí con los matrimonios, y andas ahí en cruzada, ¿y por qué tú? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? O sea, no, eso no significa que no vamos a tener tribulación, eso no significa que no nos vamos a caer.
pero hermana, de verdad, yo nada más te lo comparto, así se los dije, acompáñenos en oración. Es que no puede ser, es que, ¿y qué va a pasar? Hermana, lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. Solo Dios sabe. Nos pudimos ir a ungir, algo muy gracioso que ocurrió en esa ceremonia. ¿Puedes platicarlo, amor? Fuimos a una misa de sanación. Llegamos y nos pasamos, nos sentamos casi a mero adelante y llegan unas personas, unos ministros, y dice, perdón, ¿ustedes cuántos años tienen? Y, ay, todavía no ven chavos. Es que era misa de unción de enfermos y la mayoría eran ancianos. O sea, creemos que sí, hasta estar en ese extremo, en silla de ruedas, algunos con oxígeno, o sea, creemos que la gracia no la podemos recibir. Y claro, gracias a este bendito sacerdote, muchas veces yo me ungí, pero mi esposo no. Y en esa ocasión, pues nos fuimos a confesar, llegamos a la ceremonia, nos cuestionaron la edad porque estábamos muy chavos comparado con todos los que estaban aquí. Pero no se quedaron con esa chavos y sanos. Chavos, exacto. Y luego se acercaron nuevamente y ahora nos preguntaban qué éramos. Que si nos habíamos confesado también y qué edad teníamos. Oiga, se confesaron, es que nosotros ya habíamos aprendido, pues, o sea, Dios ya nos había abrazado, ya nos había iniciado ese proceso. Cuando dentro de los síntomas que yo tenía era que se me estaba bajando muchísimo la presión y había perdido el apetito. Y por ende, pues, bajé de peso. Y cuando salí de misa, mi apetito regresó. O sea, mis hijos estaban en ese proceso de que mamá tienes que comer, mamá tienes que subir. Ellos empezaron a cocinar porque ya nos dijeron que este aceite ya les hace daño, que estos alimentos ya no los van a ingerir y nosotros nos vamos a poner junto con ustedes en este proceso de una nueva alimentación. Ese es otro regalo. Claro. Que Dios nos, o sea, Dios nos envía, o sea, en familia, cuídense, y uno de ellos cocinando. Obvio que nosotros al principio ya, por favor, hijo, ya no, pescado, ya no, pollo, ya no, y sin sal, pero ellos estaban así, en su proceso de ayuda. Algo que también les tuve que pedir, por favor, hijos, no me traten como si yo ya tuviera leucemia. No me traten, porque quería barrer y me quitaban la escoba. Quería lavar los trastes y se turnaban, ahora tú recoges, ahora tú. Entonces le dije, no me traten así porque Dios es grande, confiemos, hijo, confiemos, Dios me ama, Dios te ama, Dios está con nosotros, Dios no está allá arriba en el cielo, Dios no está solamente allá en el altar. Si lo invocamos, que esa es otra cita que me acompañó siempre, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre. Ahí estoy. Sí. Y este gran ejército de cruzados que nos acompaña en oración, personas que no conocemos, muchos cruzados ya los conocemos, pero otros no sabemos quién. Se comunicaron con mi esposo, un doctor de manera personal, le pregunta cuáles eran mis síntomas, cómo estábamos, y de verdad de eso, Adi, siguen siendo regalos en esa cruz. ¿Cómo no abrazar mi cruz? ¿Cómo no amarla? ¿Cómo no cargarla? Y cómo, obvio, cómo quitar a Jesucristo de esa cruz. Imposible, porque Él estaba ahí siempre. Y no solo con eso, sino que le decía mucho yo en oración, Dios mío, acompáñame, fortaléceme, envíame tu Espíritu Santo para poderte escuchar, para poder estar atenta a lo que tú me estás pidiendo. Y luego nos envía otro regalo, el retiro. Hace como unas 3 semanas nos mandó un retiro de oración y sanación con Juan Alberto Echever. Fue
viernes, sábado y domingo, aquí cerquitas, como a 35 kilómetros. Ande, bien en corto. Sí. Sí, muy económico. ¿Sí? O sea, pues económico y cerquitas, así que cómo desaprovechar lo que Dios nos enviaba. Dijimos, tenemos que ir y bueno, pues, ¿qué te puedo decir de Juan Alberto? O sea, es un ungido de Dios y por medio de él todos hemos sido testigos de muchos milagros. Sí. Así que pues tenemos que ir a escuchar la palabra de Dios que por medio de Juan Alberto, y ahí estuvimos en ese retiro, que también pues fue una bendición haber estado ahí. Es que es retirarnos, o sea, aparte teníamos trabajo por el retiro de matrimonios, pero luego nos incorporamos a esta otra parroquia, estamos yendo semanalmente a un curso de preparación para los temas de prematrimoniales, de temas para novios, entonces teníamos mucho trabajo, pero es retirarnos, es ir a su encuentro, es tener otra vez ese encuentro con Dios, porque ya estaba próxima me vio la hematóloga, me envía a hacer los estudios. Ninguno dijo la palabra leucemia, pero en los estudios estaba escrito. En los estudios decía, ese es un estudio de leucemia que se tiene que realizar. Primero me lo negaron, mi hijo me decía, mamá, hay que pagarlo, investigamos cuánto costaba 8,000 pesos el estudio. Entonces yo le decía, hijo, ten confianza, confía, que el mayor decía, mamá, es que hay que confía, hijo, falta un mes, si en un mes no me dan respuesta, yo voy a ir en 15 días, y si en 15 días no me dan respuesta, voy en 3 semanas, y si no, entonces sí lo pagamos, pero porque no había recursos, porque el ISSSTE no tenía los recursos, porque están en quiebra, etcétera, etcétera. Finalmente voy, otra vez lo intento, y Dios me conduce, o sea, Dios me ilumina, me siento en mi interior, ve atención al derechohabiente, ve la orden del estudio, dice, no, usted me lleva a otra oficina, en la oficina me dice, ¿ya fue a subrogados? Sí, ya fue. ¿Y qué le dijeron? Pues que no, ella llama y dice, este estudio se tiene que realizar porque es leucemia. Y obvio, cuando dice leucemia, otra vez viene pues esa angustia normal, pues en mi corazón. Pero me dijo, venga mañana. Y al día siguiente me hicieron el estudio. Incluso no pagamos, no gastamos. Cuando ya andábamos investigando cuánto nos salía, incluso pues se dio, o sea, se autorizó y fue así de un día para otro. Me hicieron el estudio. Eso fue en marzo y apenas el diagnóstico lo conocimos ahorita el lunes, este lunes. Bendito Dios. Este lunes, y para gloria de Dios, salió negativo. En ese retiro con Echeverry fue una amiga de la infancia. Ella decía que pues que yo le hablaba pues de cruzadas, le hablaba de este tipo de eventos, se entusiasmó y sí participó, y le pude compartir ahí antes del retiro a qué iba yo. Es que es imposible no ir a un retiro con Echeverry y no decir en mi mente, voy por mi milagro. Claro. Esto cruzó por mi cabeza, voy por mi milagro. Sí, y claro. A los matrimonios que invitamos, les pude compartir lo que estábamos pasando, pero yo les decía, si me acompañan en oración, por favor, pero yo voy por mi milagro. Cuando Echeverry en el retiro comienza a decir qué personas están recibiendo la gracia, dice que una persona ha sido sanada de un problema en la sangre. Fue todo. Cuando termina el retiro, mi amiga va y me abraza, llora mucho y me dice, ese fuiste tú, ¿verdad? Fue tu milagro. Aunque ella no ha participado mucho, ese retiro fue suficiente para tener su primer encuentro con Dios. Y me decía con mucha confianza, fuiste tú, ¿verdad que fuiste tú? Lo que Dios quiera, pero yo digo que sí,
Incluso al retiro me llevé mi playera, ya se me va a desgastar, me llevé mi playera y Juan Alberto nos presentamos con él y decía, sí, ustedes son cruzados, esa playera es de cruzados. Y él ahí publicó en videos de testimonios que se han dado en cruzadas, en una cruzada, y daba la fecha y daba los nombres de las personas que habían recibido la gracia en una cruzada. Entonces los regalos siguieron llegando. Cuando fue mi cita con la hematóloga este lunes, la hematóloga la hizo mucho de emoción, no decía nada, escribía, revisaba todos los estudios habidos y por haber. Mis hijos quisieron estar en la consulta, pero bueno, se quedaron afuera. Mi hermana también me dijo, yo quiero estar, hermana, y se quedó afuera. Lo único que pasó fue mi esposo. Ya cuando finalmente termina, después de casi media hora hacerla de emoción la doctora, dijo, no, la voy a dar de alta. A ver, doctora, entonces ya no tengo nada, ya todo salió negativo, así que la estoy dando de alta en este momento. Yo muy contenta y al mismo tiempo grosera, pero fue emoción. Le dije, ay, doctora, no sabe qué gusto me da no volverla a ver. Quisiera mucho gusto de haberla conocido, pero no la quiero volver a ver. No la quiero volver a ver. Y luego me acerqué a ella porque está embarazada. Entonces le dije, ¿me permite? Y pude tocarle su vientre, pude agradecer al bebé que estaba ahí presente, esa vida. Salí brincando, alabando a Dios, dándole gracias, glorificando su nombre. Mi hermana estaba inmediatamente allá afuera, la abrazo con mucha alegría, pero me dice, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Hermana, ya no voy a volver, me han dado de alta. Y a partir de ese día pues, es agradecer. Como ya salimos tarde, llegamos noche, ya no encontramos un templo abierto, pero llegué y busqué una hora santa. Yo por fe sé que Dios también está presente, y el sacerdote en la oración hacía oración por personas enfermas en el sanatorio, pero al mismo tiempo decía que con fe el que estuviese conectado también se podía sanar, y decía, no te quedes con tu milagro, compártelo, sé testimonio de los demás. Y luego te apareces tú y nos invitas. La aparecida. O sea, son los abrazos de Dios, son las caricias de Dios. Nos envuelve, o sea, nos acompaña, nos protege, nos guía. Y mi cruz, su palabra también lo dice. Mi carga es ligera. Pero sí vamos acompañados de él. Wow, chicos, la verdad es que escuchar esto que estuvieron viviendo, estos momentos de prueba, como bien lo dices, esta sacudida, esta zarandeada, que como bien dices tú, el estar cerca de Dios no nos exime de la sacudida, de la zarandeada. Somos seres humanos, estamos en este mundo y vamos a morir, y como todo ser humano, si Dios no lo permite, vamos a envejecer y vamos a enfermar. Digo, son cosas inherentes al ser humano, es algo que es parte de nuestra condición, pero que Dios también muchas veces a través de estas situaciones como la que ustedes vivieron, como la que tú particularmente viviste, pues la palabra de Dios siempre, ¿no? Cuando le preguntan a Jesús, ¿quién pecó para que estuviera esta persona así? O sea, a veces decimos, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Para qué yo? ¿Por qué yo? Etcétera. Nadie. Es para que se manifieste la gloria de Dios. Y fíjate lo que el Padre les dijo: no se queden con su milagro, compártanlo, díganlo, háblenlo. Pues por algo los tuve que invitar, porque tenías que compartir ese milagro, ese regalo que Dios te dio, y que a través de ese milagro, a través de ese regalo que Dios te dio, obviamente hay que entender y hay que darnos cuenta que
digo, hay personas que hemos recibido estos milagros, hay personas a las cuales, pues bueno, la salud no es el milagro que a lo mejor yendo pues a pedir un milagro de curación en cuanto a una enfermedad física, no es el milagro que ellos esperan, no lo reciben tal cual, pero la sanación del alma es lo más importante. Tú ahorita que decías de la unción de enfermos, de ese regalo tan bonito que tuviste la oportunidad de vivir, es muy cierto lo que decías. Relacionamos la unción de enfermos, de hecho antes se conocía así como extrema unción, como el sacramento de los que se les daba a los moribundos, ¿no? Y de hecho, exactamente, y de hecho un sacerdote nos decía, cuidado, porque mucha gente incluso se molesta cuando el sacerdote no puede ir a ungir, no alcanza a llegar a ungir al enfermo y la persona muere, porque creemos que con el simple hecho de ungirnos, toda la vida me porté mal, pero en mi lecho de muerte, mientras un sacerdote vaya y me unja, ya la libré. No, hay que vivir pegados a Dios, hay que vivir unidos a Dios. Los sacramentos, pues son esa gracia de Dios y son, ustedes lo dijeron muy bien, es vivir, es ese chiqueo, ese abrazo de Dios, es vivir esa gracia y por eso la importancia de estar confesados. Tú lo dijiste ahorita, nosotros ya conocíamos, efectivamente hay mucha gente que desconoce que para poder recibir la unción, pues antes tiene que estar en gracia y se tiene que confesar, pero son los regalos que, lo que te decía ahorita, ¿no? Dios nos ha ido preparando, nos ha ido formando, nos ha ido llevando en un proceso donde estas cosas que de repente nos toca vivir, pues las vivimos de manera diferente, ¿no? Las vivimos con esa fe, con ese, me encanta que tú dijiste en el momento de ir con Juan Alberto, voy por mi milagro, pero que al mismo tiempo antes dijiste, en tus manos, Señor, y lo que tú quieras, ¿no? Y si tú me vas a permitir vivir esto, pues solo dame la fuerza. Y eso, justamente ese lema de esta cruzada que acabamos de pasar ahora en noviembre, que era confía, pues es eso, es confía, Dios sabe sus procesos, Dios sabe sus momentos. A veces una enfermedad física nos lleva a recibir regalos tan bonitos como los que recibiste, de ver que tus hijos están ahí preocupados, atentos, atendiéndote, ahora que le sigan con el quehacer y todo, no porque estás enferma, porque te echen la mano. Pero qué bonito que esos momentos nos llevan a esa unidad. Lo que decían de los cruzados, efectivamente, tantas veces lo hemos compartido, ¿no? Somos un ejército orando unos por otros, algunos los conocemos, algunos no los conocemos, algunos pedimos por un familiar, por un vecino, por un sobrino, por un compañero de X lugar, y el ver que hay mucha gente detrás respaldándote con la oración, te da la fortaleza para salir adelante en las situaciones que estemos viviendo. Dios tiene sus momentos, tú perfectamente lo dijiste, Dios tiene sus momentos para cada quien. Este fue tu momento, este fue tu regalo, este fue la experiencia que a ustedes les tocaba vivir. Y me encanta que dices, bueno, salí triste, pero tenía que trabajar para el retiro y qué bonito que Dios te dio la manera de ocuparte para no estar pensando en eso, ¿no? Que muchas veces el enemigo es lo que quiere, que nos sintamos derrotados, que nos veamos caídos, que digamos, no, es que yo, sí, Señor, como decía tu hermana, no, si aquí ando, si ando trabajando por ti, ¿por qué me pasa esto? Pues porque ni el Hijo de Dios fue eximido del dolor, pues ¿quiénes somos nosotros, no? Y en el dolor se aprende, y en el dolor nos purificamos, y en el dolor crecemos, y el dolor nos fortalece, y el dolor nos lleva como en el caso de ustedes, pues a comprometernos más, ¿no? Y bien dicen por ahí, ocúpate decirle a Dios, ¿no? Dios me ocupo de tus cosas, tú ocúpate de las mías, ahí está, te lo dejo, es tu rollo, y pues sí, y Dios siempre nos demuestra que ahí está. Y yo veía también otra prueba, porque para gloria de Dios se está planeando aquí en Silao una cruzada. Entonces yo decía, no, ya sé por dónde viene el ataque. O sea, Dios mío, si tú me quieres enferma voy a trabajar para ti. O sea, porque aquí hay un proyecto que primeramente está en manos de Dios, primeramente Dios se concreta, ya tenemos fecha, tenemos lugares, el 11 de agosto, tenemos lugares en un teatro que hay aquí en Silao.
pues yo decía, esta es la prueba, pero pues, nunca me dio miedo. O sea, de verdad, nunca me dio miedo. Me salía angustiada cuando iba a consulta. Pero ya inmediatamente, como había trabajo que hacer, reuniones con el sacerdote, con el otro sacerdote que es el encargado del decanato, o sea, otra reunión con 10 sacerdotes para presentarles qué es Cruzadas. Entonces, Dios me mantuvo ocupada en sus cosas, de verdad, no había tiempo para sentirme derrotada ni sentirme angustiada. Dios me abrazó, el Espíritu Santo me abrazó con esa confianza, con ese regalo y no estar preocupada. O sea, no, fueron momentos, pero no fueron siempre. La mayor parte fue confianza. Híjole, pues. A ver, Lupe, te veo con ganas de hablar. Sí, ya no lo No, pues nada más, pues darles las gracias a todos nuestros hermanos cruzados por sus oraciones, por su intercesión. Lógico también pues a nuestros hermanos de la Renovación 1.0, ¿verdad? Sí. Y matrimonios de aquí de Silao que también intercedieron. Y pues invitarlos también, Nadia, a nuestra próxima cruzada matrimonial aquí en Silao el 11 de agosto. Ojalá y puedan venir. Así es, pues bueno, pues ya Dios que ponga los medios, que abra los caminos y ojalá mucha gente que está por aquellos lados que a lo mejor acá a Guadalajara se le complica, bueno, aquel lugar sí es más accesible, pues bueno, ahí tenemos la fecha, ya más adelante estaremos publicando el respectivo banner para invitarles, pero bueno, ay muchachos, creo que se nos anda acabando el tiempo y no quiero cerrar este programa sin leer los comentarios que tenemos aquí. Rápidamente les comparto. Alexander Quintero dice amén, saludos Alexander. Guillermo Nava dice saludos y todo nuestro afecto, maestra Rocío y don Lupe. Vanessa Canchola de Guerrero dice saludos a ti y a tus grandes invitados, gracias chula. Joao Araiza dice bendiciones para ambos, saludos desde La Chona, Jalisco, saludos Joao, fiel aquí siempre. Eloísa Castro dice, pido una oración por mi salud, tengo mucho dolor, con mucho gusto Eloísa, vamos a orar por ti, y pues tú también, abandónate en las manos de Dios, créeme que no vas a ser defraudada. Vanessa Canchola de Guerrero dice, muchas gracias a ustedes por compartir su fe. Claudia Rivera dice, muchas gracias maestra Rocío por compartir su testimonio, gracias a Dios por mostrar su misericordia. Noemí Belmonte dice, saludos Lupe y Rocío. Gabriel Zavala dice, buenas noches, saludos para todos, maestra Rocío y don Lupe. No, bueno, ustedes traen porra. Se juntaron a toda la banda. Vanessa Canchola dice, así de gustosos están nuestros corazones de los que vivimos con ustedes este proceso. Gracias, Rocío y don Lupe, papá Dios y mamita María los bendigan siempre. Leo Guerrero dice, gran testimonio, confía, estás en las manos de papá Dios, así es. Y Yeya Salinas dice, muy cierto, hay que darle gracias a Dios por los milagros y hablar de ellos. Dios hizo un milagro por mi hijo, tenía que ser operado como a sus 9 o 10 años de sus piernas o usar plantillas para toda la vida. Tenía su vitamina D muy baja y Dios hizo el milagro en él. A sus 5 años ya está sanito y ya no será operado, ya se le quitarán las pastillas, gloria a Dios. Así es, gloria a Dios, porque actúa, trabaja, hace estos milagros, no nos cansamos de ver, de darnos cuenta de todo lo que Dios nos regala. Y aunque, repito, no llegar a la sanación física, la más importante es la espiritual. La cruz es el signo de la salvación. Y en la cruz, pues Cristo pagó por nuestros pecados y obtuvo la redención. Y pues hay que aprender a unir nuestros sufrimientos a la cruz, algo que tenemos la bendición de ser ministros extraordinarios de la comunión, y a nuestros enfermos les decimos, unan sus sufrimientos a la cruz de Cristo, ¿no? Y unidos a la cruz de Cristo y ofrecidos por su familia o por quien más lo necesita, Dios hace esos grandes milagros. Y lo más importante es pues que a veces también el sufrimiento, la enfermedad, el dolor son medios para purificarnos aquí en la tierra y para no llegar allá al purgatorio a pagar tanto, si es que Dios nos concede llegar allá, ¿verdad? Que es al mínimo a donde le tiramos, ¿no? Mínimo, porque de ahí ya sabemos que tenemos el pase en algún momento para allá, pero y además, repito,
nos unimos a la cruz de Cristo, y junto con Él, alguna vez escuché y leí que decía, pues en este sufrimiento, en este momento de angustia, en este momento de dolor, Señor, quiero reparar, quiero abrazarte por lo que tú viviste en tu pasión por nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, tantos regalos a través de la cruz de cada día. Y bueno, se nos acabó el tiempo, ¿ya ves, Rocío? No quiero despedirme sin antes, bueno, ahorita nada más una palabrita rápido para despedirnos, pero recordarles que estén al pendiente de las redes de Cruzadas Matrimoniales. Recuerden, la página es Cruzadas Matrimoniales Guadalajara, y ahí constantemente estamos compartiendo los eventos que tendremos. Ahora del 10 al 12 de mayo, habrá una renovación en Apodaca, Nuevo León. Del 12 al 14 de junio será la renovación de Uruapan. Antes, del 5 al 7 de julio en Tulsa, allá en Estados Unidos. Del 16 al 19 de agosto, Tingambato, Michoacán. Del 18 al 20 de octubre, otra vez en Apodaca, Nuevo León. Y del 15 al 17 en el Estado de México, en Almoloya de Alquiciras. Esos son pues las renovaciones que tenemos fuera de aquí de Guadalajara para este año. Y sí es importante también, como decían Rocío y Lupe, la cruzada matrimonial. Tenemos en puerta 2 cruzadas, 12 de mayo en Cancún. Por ahí en las redes sociales están los banners de dónde va a ser. De verdad vayan, va a estar Lupita Venegas, va a estar Juan Alberto Echeverry, van a estar Gabriel y Mayra. Si no me equivoco es a donde va Finito López. Y también tenemos la cruzada de Uruapan, Michoacán. Esta va a ser el 25 de mayo, igual por ahí estaremos publicando los banners. Aquí van a ir pues Marco Lome, obviamente Gabriel y Mayra, la maestra Edith, y bueno, muchos invitados, y el invitado principal, nuestro Señor, que es el que hace los milagros, que es el que hace nuevas todas las cosas, y que es el que, por el que debemos de ir y de estar ahí, ¿no? Para encontrarnos con Él y pues encontrar la fuerza para, ya sea en la salud, en la enfermedad, en los momentos de prueba y en los momentos donde todo parece que está bien, pues en los momentos de prueba sepamos voltear a Él y confiar en Él, y en los momentos donde todo va bien, como tú lo dijiste muy bien, Rocío, agradecerle por eso que Él nos regala con tanto amor. ¿Algo con lo que quieran terminar, muchachos? Pues antes agradecía yo al levantarme, al dormir, y en el segundo altar, que es la mesa, pero ahora lo hago hasta cuando muevo un pie. O sea, ahora al mover un brazo, al poder hacer mis labores, en todo momento agradecer a Dios, porque esta prueba es una muestra de su amor. Y pues agradecerle en todo momento que me permitió conocerlo, y me permite ahora, no solo yo sola, sino juntos, como pareja. Gloria a Dios. Lupe, ¿algo? Pues darles las gracias otra vez. Yo creo que Dios en su infinita misericordia, y al ver tantas personas orando por mi esposa, ha de haber dicho, pues les doy otra oportunidad, y que para que le echen más ganas. Así que muchas gracias a todos los que oraron, y por sus buenos deseos también. Gracias. Bendita familia a la que pertenecemos, la que encontramos, y pues bueno, como dice la canción de Hakuna, estos son mi madre y mis hermanos, esta es mi familia, qué hermosa es mi iglesia, ¿no? Donde encontramos este abrazo que Dios nos regala. Y bueno, también hoy por cuestiones de que no está mi esposo no les pude poner los banners, pero bueno, igual ahí en las redes de Cruzadas y de Valora estará compartiéndose la invitación para la reunión de este mes de matrimonios. Es martes 21 de mayo a las 9 de la noche en la parroquia de San Bernardo. Va a estar Juan Antonio González con nosotros, y el tema es cómo encontrar a Dios en la adversidad.
bien de la mano con lo que ustedes nos compartieron. Y pues bueno, gracias a todos quienes estuvieron viendo este programa. Compártanlo, recuerden, ayúdenos a llegar a más personas, a que más personas conozcan las maravillas y la grandeza de Dios, lo que Él hace en nosotros cuando lo dejamos trabajar. Y bueno, los esperamos, primero Dios, el próximo viernes en su programa Cruzadas Radio, un programa hecho de matrimonios para matrimonios. Dios los bendiga, que tengan bonito fin de semana y nos vemos. Gracias, chicos. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.